menor de 2 años con los 2 oídos afectados en forma severa se le da antibiótico. Todos los niños que tienen perforación timpánica aguda, no crónica, aguda, reciben antibiótico, porque eso habla de que la enfermedad es el germen es muy agresivo y la enfermedad es muy severa. O bien si existe historia de recurrencia. Acuérdense que la severidad se mide por 2 parámetros: fiebre y otaria. Fiebre de más de 38 grados y estado de irritabilidad habla de severidad. Entonces, un niño con otaria bilateral, con fiebre e irritabilidad requiere antibiótico. Nosotros publicamos este año, hace muy poquito tiempo, la guía de otitis media. La pueden descargar, es de acceso libre. Y en una de nuestras recomendaciones especificamos que el corte de 2 años es importante porque los niños menores de 2 años tienen un pronóstico de un cuadro más prolongado. Por eso estos niños se les tienen que dar antibióticos desde un principio. Y tiene un grado de recomendación muy fuerte, con un nivel de evidencia muy alto. Entonces, la moraleja: siempre hay que valorar la severidad de la enfermedad para que tomemos la decisión de dar o no antibiótico, o bien tener esa espera vigilante de la que ya habíamos mencionado. De antibióticos, ¿cuáles son los antibióticos que se recomiendan? Aquí también hay variaciones. Voy a dar una charla sobre las guías de práctica clínica, donde voy a profundizar un poco más, pero en nuestro país, donde tenemos una tasa de resistencia muy alta en neumococo, sin duda alguna los betalactámicos son la primera elección, y dentro de ellos amoxicilina con o sin clavulanate es de primera línea. Y usamos a dosis de 90 miligramos por kilo de peso con formulación 14-1. ¿Por qué? Porque con estas dosis nosotros cubrimos neumococo con resistencia intermedia y quizá algunos neumococos con alta resistencia. ¿Corremos riesgos de efectos secundarios? Sí, pero con esto nosotros tenemos más posibilidades de erradicar al neumococo que pueda tener resistencia intermedia. Por eso aquí tenemos estas recomendaciones, como marca la guía de la Academia Americana de Pediatría, con la formulación 14-1, no 7-1, porque tiene mucho menos clavulanate en la formulación 14-1 y permite que sea más segura. Y como alternativas tenemos estas cefalosporinas. Ceftriaxona se puede utilizar siempre y cuando el niño no tolere la vía oral o haya fracasado con el amoxicilina con clavulanato, y puede ser alternativa el uso de clindamicina. Cuando se utiliza clindamicina tenemos buena eficacia con neumococo, pero tendríamos que combinarla con una cefalosporina para tener cobertura con hemófilos inmunes. Si el paciente no responde, derivar con el especialista. Y muy sencillo: tratamientos coadyuvantes o medicamentos coadyuvantes. Ninguno de estos ha demostrado que pueda ser de utilidad. Quizá los antihistamínicos en un paciente alérgico pudiera ser, algún paciente con rhinosinusitis, un corticoide intranasal, pero para otitis media aguda per se, ninguno de ellos funciona, más que nos quedaremos con el antibiótico y el manejo de la analgesia. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Nuevamente, menos de 2, más de 2. Otitis media es de 2. Son 2 palabras: otitis media y 2. Menos de 2 años, más de 2 años. En menor de 2 años, 10 días. El que tiene más de 5 años, 5 días. En la población intermedia, que es de 2 a 5 años, 7 días. ¿Cómo ha impactado la vacuna conjugada? La vacuna conjugada de neumococo no se hizo para otitis media. Es una vacuna que se creó para prevenir enfermedad invasiva, es decir, neumonía, meningitis y bacteriemia. Pero adicionalmente, las enfermedades causadas por neumococo se beneficiaron. Entonces, esta vacuna, desde la 7 valente, pasando por la 10 valente, la 13 valente, han tenido reducciones en el riesgo relativo de la otitis media y de otitis media recurrente, que pues con cifras que varían del 5 al 34%. Entonces, siempre vacunen a sus niños de neumococo, quizá no tanto pensando en la otitis media, sino en la prevención de enfermedad invasiva. Y algo que es muy importante: el efecto de la vacuna de neumococo se ve principalmente en niños menores de 2 años, disminuyendo las tasas de visita al consultorio. Ustedes pueden ver acá los niños de 2 a 4 años, y arriba en la gráfica los niños menores de 2 años. Y desde el advenimiento de la vacuna, vamos desde el 2000, cómo ha venido bajando esta tasa de visitas al consultorio en forma anual, gracias a la vacuna. Entonces, la vacuna, pues si bien, repito, viene siendo, no es para otitis media,
sea beneficiado sobre todo a niños muy pequeños. Entonces, en conclusión, diagnostican adecuadamente. La otitis media no se diagnostica por feeling, por presentimiento, por corazonada. Se diagnostica con la sospecha clínica, combinación de signos y combinación de síntomas. Una buena endoscopía es fundamental. Hay que valorar la severidad siempre para decidir el tratamiento. Fiebre y otaje son parámetros muy importantes. Manejar el dolor antes que antibióticos, manejar el dolor. Hay que considerar que si el niño es candidato, vamos a usar esa espera vigilante para no usar antibióticos en forma innecesaria. Vamos a tener que tomar en cuenta la prevalencia y la epidemiología local de los patrones de resistencia y hay que prescribir empírica, pero inteligentemente. Muchas gracias. Seguramente para ustedes, pediatras o médicos generales que tienen niños, ¿qué es la rinitis alérgica? Ustedes han oído muchas prácticas de rinitis alérgica, sin embargo, esta la ha enfocado en las particularidades en los niños. Y vamos a comenzar diciendo que en la actualidad se manejan términos que están siendo más relevantes en muchos padecimientos, no solamente en el área otorrinolaringológica, sino inclusive en padecimientos como el cáncer, etcétera, que es el concepto de fenotipo, henotipo y biomarcador. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que no todos somos iguales. Entonces, por eso hay fenotipos. Entonces, el fenotipo se refiere a lo que nosotros vemos, es decir, las características observables o los rasgos que se asocian a una enfermedad. Cuando hablamos de endotipo, nos referimos a un subgrupo de enfermedad o un subtipo de enfermedad en donde existen mecanismos fisiopatológicos distintos y si decimos que hay un biomarcador, quiere decir que hay una característica de la enfermedad que puede representar un indicador objetivo de un proceso que puede ser normal o anormal, o incluso puede ser una respuesta a una intervención terapéutica. ¿Por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque definir el fenotipo de la rinitis es el primer paso para diagnosticar y tratar adecuadamente a nuestro paciente. Y es ahí cuando empiezan en ocasiones los fracasos en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque aquí vemos claramente cómo en los círculos están los fenotipos, es decir, las características observables del sujeto que se asocian a la enfermedad. Y tenemos el fenotipo de la rinitis alérgica, de la rinitis inducida por irritantes, de la inducida por drogas o por medicamentos, la rinitis alérgica local, idiopática, etc. Estos fenotipos se pueden enmascarar. Entonces, un paciente puede tener fenotipo de rinitis alérgica y rinitis ocupacional o rinitis medicamentosa. Pues, si es que se consume, por ejemplo, mucho vasoconstrictor, pues va a tener 3 fenotipos. Y detrás de ellos hay un mecanismo fisiopatológico diferente, que son los endotipos. Por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, hay un endotipo, un mecanismo fisiopatológico, que es una reacción inmunológica mediada por IgE. Pero hay otros mecanismos fisiopatológicos que no están mediados por IgE, sino que están mediados por otro tipo de mediadores o de sustancias o de vías. Y eso hace entonces que tengan diferencias. Y aquí pueden ver ustedes los diferentes fenotipos en gris. En azul está la etiología y la causa y en rojo están las herramientas diagnósticas. Vean cómo, por ejemplo, tenemos varios fenotipos, pero los mecanismos fisiopatológicos o los endotipos son diferentes. En todos ellos la historia clínica juega un papel muy importante y en algunas ocasiones los exámenes de alergia o exámenes de laboratorio o moleculares juegan también un papel muy importante. Vamos a entrar entonces no a la rinitis en general, sino al fenotipo de la rinitis alérgica y nos vamos a enfocar en los niños. ¿Los niños son distintos a los adultos? Pues en muchos sentidos sí, hasta anatómicamente, manera de pensar, o sea, nadie duda que son diferentes los niños a los adultos. Y en el caso particular de la alergia, pues muchas veces no se diagnostica bien. Puede ser que, y eso lo hemos visto los dos en México, que todo el niño que tiene rinorrea lo catalogan como alergia. O bien, no piensan en alergia, es decir, son niños que siempre están manejándose como infecciones respiratorias recurrentes, con antibióticos, etc. Y la verdad es que tienen una rinitis alérgica. Entonces hay o el exceso de diagnóstico o subdiagnóstico para este problema. Aquí el punto es que tiene comorbilidades significativas igual que en los adultos, y dentro de ellas destaca el asma bronquial.
Entonces, por eso es importante identificarlo de forma correcta. ¿Cómo impacta la rinitis alérgica? Es decir, cómo la perciben los padres de los hijos que tienen rinitis alérgica. Ustedes pueden ver acá en este estudio, y en negro se ven los días de estado de salud, y en color morado se ven los días en donde los niños están sanos. Cada barra representa un mes, es decir, 28 días. Si ustedes ven, cuando el paciente no tiene rinitis alérgica, pues nada más hay un día que no tiene buena salud. Ese día el niño no amaneció bien y no tuvo buena salud. Pero cuidado, si tiene rinitis alérgica son 5 días por mes que el niño no goza de caudal sano. Si el paciente no está bien controlado y tiene rinitis alérgica, casi 7 días, pues va a estar de mala salud, a diferencia de 3 días si está bien controlado. Si la rinitis alérgica es grave o moderada, 1 semana de días sin salud contra un día si es leve. Entonces, todo esto nos permite hacernos una pregunta. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las diferencias entre un niño y un adulto? Si lo vemos desde el punto de vista prevalencial, la mayor información es en los niños, tal vez estuviese en los adultos. En cuanto a calidad de vida, existen cuestionarios de calidad de vida de niños y adultos, y en todos ellos la congestión nasal es el síntoma más molesto. En esto no hay diferencia, aunque, repito, hay cuestionarios adaptados para adultos y para niños. La clínica es muy similar. Congestión rinogastronomía y prurito es similar entre niños y adultos. Las comorbilidades son similares, solo que en el caso de los niños, además del asma, participan hipertrofia adenoidea, participan como se llama rinosinusitis dermatitis atópica. En el adulto, rinosinusitis crónica y algunos pólipos nasales, etcétera, en algunos pacientes. Y por ende el tratamiento pues, es similar con algunas diferencias. ¿Cuáles son las desventajas de ser niño? Las guías de práctica clínica nos dicen que dentro de ellas sale que se puede hacer una cuidadosa extrapolación de la población pediátrica. Como no tenemos información abundante en relación al tratamiento en los niños, entonces es válido extrapolar con cuidado la información de los adultos a los niños, tomando en cuenta que pues los efectos adversos pueden ser más frecuentes y que la percepción y la importancia puede ser diferente. Es decir, el niño puede manifestar eventos adversos diferentes al adulto. También se debe tomar en cuenta los valores y las preferencias en el caso de los niños. O sea, a lo mejor a los niños no les gustan los medicamentos tópicos y prefieren los medicamentos por vía oral. Entonces son diferencias que debemos de considerar para tratar a los niños. Por eso cuando ustedes hacen o revisan o ven información de rinitis alérgica, se da por hecho de que lo que viene en los adultos pues es extrapolable en los niños, pues con bajo ciertas circunstancias y características. Y es así como nosotros tenemos un cúmulo de información a través de guías, ¿no? La guía de la Academia Americana de Otorrino, GEMA 5.2, con su capítulo de rinitis alérgica, de la Academia Europea de Alergia, guías propias de cada país sobre rinitis alérgica. Y algo que salió recientemente pues fue el algoritmo que propone Euforia para el manejo de la rinitis alérgica pediátrica. Entonces dice, 2 o más síntomas nasales sugestivos de rinitis alérgica, tú empiezas a dar tu tratamiento con antihistamínico oral no sedante o intranasal. Si no lo controlas, pásate a corticoide nasal, sobre todo si hay congestión nasal o es una rinitis de difícil manejo o fracasaste el tratamiento previo. Es decir, ellos empiezan a escalar desde el antihistamínico oral no sedante, pasan por el esteroide intranasal. Si el paciente no mejora, evalúan el diagnóstico y aquí ven claramente cómo ya empiezan a dar corticoide nasal más antihistamínico intranasal a partir de los 6 años, aunque el IPP dice que a partir de los 12, a partir de los años ya pueden dar esta terapia combinada intranasal. O bien, si el menor de 6 años da un antihistamínico oral con o sin terapia combinada. Y vean cómo la inmunoterapia es el último resorte del tratamiento. Ya se da cuando hay fracaso al manejo y entonces ya corren del resorte del especialista. Vamos a profundizar un poco al tratamiento farmacológico. Seguimos hablando de las desventajas de ser. No hay evidencias muy sólidas de farmacoterapia
en cuanto a rinitis alérgica en los niños y los medicamentos que se utilizan para el control de la misma. Las farmacocinéticas desgraciadamente difieren en las edades pediátricas. Ustedes saben que no es lo mismo el recién nacido que el lactante, el preescolar o que el escolar. Y tenemos una carencia muy grande de estudios que nos hablen sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, a pesar de que pues, está permitido extrapolar esa información de los adolescentes o de los adultos, ¿no? Hay ejemplos de esto, muchos. Por ejemplo, por decirlo, no hay herramientas validadas en pediatría, incluso para el manejo, por ejemplo, con antihistamínicos. Hay pocos estudios con estos agonistas inversos H1, pues, ¿cómo se llama?, basados en las evidencias actuales. Y mucho de la extrapolación no solamente es la elección de los medicamentos, sino también incluso las dosis. Y se ha repetido hasta el cansancio que el niño no es un adulto pequeño, por ejemplo. Y aquí lo reflejo con esta imagen. Ustedes tienen una mujer adulto en donde le corresponde un antihistamínico 10 miligramos. Este es un niño, la niña le llega a la cintura, es decir, a la mitad de la talla de la mamá, y entonces le tocarían 5 miligramos, ¿no? Si lo vemos así de una manera burda, tan sencilla, pues diríamos, eso es muy fácil de prescribir en un paciente pediátrico, pero no es así. Porque existe una cosa que se llama farmacología del desarrollo. La farmacología del desarrollo es importante que la conozcamos si atendemos pacientes pediátricos. Y me quiero referir particularmente al sistema microsomal hepático P450, específicamente a las enzimas CYP3A4, que es la que metaboliza gran parte de los medicamentos que ingieren los niños y adultos. Y si ustedes se fijan en esta barra, aquí la barra azul, nos dice que los valores del adulto se alcanzan prácticamente a partir del año. Y cuando nosotros tenemos de entre 1 a 12, de un mes a 12 meses, estamos en un 40 hasta llegar al 100%. Esto, la madre naturaleza nos ha ayudado porque permite que nosotros no intoxiquemos a los niños, porque un niño después del mes tiene prácticamente un 40-50% de valores de CYP3A4 correspondientes al adulto. Y también esto pues, es similar a lo que sucede con la infiltración glomerular, en donde a partir de los 12 meses de la vida ya tienen tasas muy similares a las de la adulto. ¿Qué hay en relación a los antihistamínicos en pediatría? Sin lugar a dudas es el grupo terapéutico de los más empleados en pediatría. Vean, prácticamente 1 de cada 2 niños en un estudio en España tomaban un antihistamínico antes de ir con el alergólogo. Lo más triste de todo esto es que la quinta parte de los antihistamínicos son de primera generación, con todos los efectos secundarios que eso conlleva, cognitivos, etc. Entonces, antihistamínicos de primera generación ya no deben utilizarse ni en niños ni en adultos. Entonces nos vamos a los de segunda generación y los más nuevos. ¿Cuál es el soporte para la prescripción y de eficacia y seguridad? Vamos a decir que hay puntos importantes. Los antihistamínicos de segunda generación se han estudiado más extensamente a partir de los 6 años de edad, y de ahí en el adolescente y en adultos. Hay estudios clínicos en niños pequeños y en niños de más de 6 años con algunas de las moléculas que ustedes conocen, como pueden ver aquí: tetilcina, levocetilcina, desloratadina, fenfenadina, lopatadina, etc. Pero yo los quiero mostrar ahorita en una tabla cuáles son los que han mostrado seguridad y eficacia. Ustedes se fijan acá, si tomamos en cuenta la clasificación clásica de estacional y perenne, vemos que considerando los estudios donde hablan de rinitis alérgica estacional, tenemos en niños de 2 a 5 años un estudio con lopatadina, y de 6 a 11 años está el grueso de los estudios, es decir, con cetiricina, levocetilcina, desloratadina, fenfenadina y lopatadina. Si nos vamos a la rinitis alérgica perenne, tenemos un estudio en niños de 2 a 5 años, y nuevamente la mayoría de los estudios entre 6 y 11 años. Pero ¿cuáles son, dijéramos, los antihistamínicos que han sido examinados o probados cuando se utiliza la clasificación actual de área en rinitis alérgica intermitente y persistente? Bueno,
pues en intermitente no tenemos ningún estudio y en persistente tenemos dos, con levocetirizina y con rupatadina. Como ustedes pueden ver, pues sí tenemos una carencia de información muy importante. Seguridad, sin duda alguna, hay estudios de seguridad desde los 6 meses de edad en adelante, con cetiricina, levocetirizina, desloratadina. Aquí tenemos entre 2 y 5 años, 6 a 11 años. Entonces, la seguridad es algo que afortunadamente le preocupa mucho a los médicos y vemos que, en términos generales, los antihistamínicos de segunda generación son muy seguros en edad pediátrica. Este es un comparativo de dos moléculas que son muy parecidas pero que no son lo mismo. Cetiricina como molécula madre y la levocetirizina, que es el enantiómero de la cetiricina. Uno podría pensar que los efectos secundarios son iguales o muy parecidos entre ellos, pero vean que no. Este es el estudio ETAG y el estudio EPAC con cetiricina y levocetirizina respectivamente, y hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que se utilizó en niños de 1 a 2 años. Niños de 1 a 2 años, o sea, niños muy pequeñitos, a partir del año de edad. Pero vean cuánto tiempo se utilizaron, 18 meses de uso continuo. ¿Por qué? Pues porque estos niños que tenían dermatitis atópica, entonces se les dio desde el año de edad y durante 18 meses de uso continuo el antihistamínico. ¿Y cuáles fueron las tasas de efectos secundarios? 16% de eventos neurológicos y conductuales con cetiricina y 6% con levocetirizina. Entonces, esto nos habla de que sí hay un buen perfil de seguridad con los antihistamínicos que se pueden utilizar desde edades tempranas de la vida y que se pueden emplear también por mucho tiempo, o sea, por varios meses incluso. Pero vayámonos a la satisfacción de los padres, de los niños, en la calidad de vida y el rendimiento escolar, porque todo esto puede ser letra muerta si en la vida real vemos que existen muchos efectos secundarios con los antihistamínicos. Este es el estudio OSCAR, en donde ustedes pueden ver la evaluación que hicieron especialistas y médicos de contacto primario en niños para valorar eficacia y tolerabilidad. Y esto es una encuesta de satisfacción y los porcentajes más elevados resultaron para levocetirizina, cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. ¿Y qué pasó cuando se valoró la calificación de los padres en cuanto a la capacidad del niño para un buen desempeño escolar y actividades escolares? Aquí vemos desempeño escolar coincide con la información anterior, en donde las cifras más elevadas están con levocetirizina, con cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. Y lo mismo con las actividades escolares. Levocetirizina, cetiricina, desloratadina, loratadina y fexofenadina. Entonces, pues como que ya vamos viendo entonces cuáles son los que tienen más estudios y los que son más seguros. Ahora, los esteroides intranasales. Hay verdaderamente un temor entre muchos médicos de utilizar los esteroides intranasales en población pediátrica. La situación actual y la realidad es de que son los medicamentos que usados como monoterapia más efectivos para la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque nos controlan los 4 síntomas cardinales: estornudo, rinorrea, prurito, pero sobre todo la congestión nasal. Es donde tiene la mejor aplicación. Ahora, el temor que se tiene para usarlos en población pediátrica en niños tan pequeños como pueden ser menores de 2 años, aunque el IPP de algunos de estos productos nos digan que es a partir de los 2 años, fuera de prescripción, muchos colegas utilizamos en situaciones especiales estos medicamentos en menores de 2 años y vean cuál es el índice terapéutico más alto de los esteroides intranasales: furbato de fluticasona, propionato de fluticasona y furbato de monoticasona. No llegan ni siquiera al 1% del índice terapéutico. ¿Y qué es el índice terapéutico? Pues es un cociente de seguridad, porque nos relaciona la dosis que causa supresión de cortisol entre la dosis terapéutica. Entonces, entre más bajito es este índice terapéutico, pues nosotros vamos viendo que es más seguro. Entonces, no hay ningún problema para utilizarlos aún en edades más pequeñas, repito, aunque el IPP nos diga que es a partir de los 2 años. Otro de los medicamentos que se utilizan con cierta frecuencia, sobre todo entre los colegas pediatras, son los antileucotrienos.
La eficacia de los antileucotrienos es muy comparable a los antihistamínicos, solo que tienen un precio más elevado. La mejor beneficio es cuando se utilizan por la noche que por el día, y su papel principal, como marcan las guías y la apreciación de muchos de los colegas, es que es cuando existe una asociación de rinitis y asma. Cuando hay esta asociación de rinitis y asma, es cuando, combinado con otros medicamentos, se tiene el mejor beneficio. Pero algo que me inquieta mucho son los efectos secundarios. Si bien es cierto que no son tan comunes, si ha sido montelukast, que es el único que disponemos en el mercado, sujeto de múltiples advertencias por parte de las autoridades sanitarias en varios países. Ya han sido más de dos advertencias, y nos hablan de que pueden existir trastornos como son somnolencia, terrores nocturnos, comportamiento agresivo, alucinaciones, parestesias, cefalea, etc. Creo que son medicamentos seguros, así lo mencionan las guías de práctica clínica y la experiencia personal. Son medicamentos muy seguros y que cuando se utilizan de forma adecuada dan buenos resultados, sobre todo cuando hay esa asociación con el asma. Las aguas de mar son tratamientos coadyuvantes que la información y las evidencias nos dicen que tienen un papel coadyuvante, un papel adicional al tratamiento ya conocido, y se pueden utilizar en las rinitis alérgicas desde las leves hasta las moderadas o graves, junto con los tratamientos de primera línea que marcan las guías de práctica clínica. Pero ¿qué hacen en relación? ¿Qué hacen las irrigaciones? Bueno, no todas las irrigaciones son iguales. Vean ustedes, este es un estudio en donde se utilizó un control y el agua pura, y vean la lesión que se produce en el epitelio respiratorio cuando se usa agua pura, que cuando se utiliza solución salina al 0.9%, porque también las soluciones hipotónicas al 0.3% dañan el epitelio. Entonces, si vamos a hacer irrigaciones, no las podemos hacer con hipotónicas ni con agua, tenemos que hacerlo con soluciones que tengan por lo menos isotónicas del 0.9% o hipertónicas. El objetivo que procuramos con las irrigaciones, bueno, lo que nosotros procuramos es dos aspectos. Uno, hacer un arrastre mecánico de detritus, de costras, de bacterias, de alergenos, etcétera, de impurezas, contaminantes, y por otro lado también actuar de una manera fisiológica cuando estas irrigaciones van acompañadas de algunos iones que tienen propiedades fisiológicas sobre la mucosa. Entonces, no solamente es el barrido, sino también los efectos antiinflamatorios que pudieran tener estos iones. Entonces, el utilizar estas irrigaciones, y sobre todo el agua de mar o hipertónicas, hacen que haya una diferencia en la presión osmótica y que haga una transición de gel a sol, esta limpieza mecánica de la que yo hablaba, mejorar el transporte mucociliar, hidratar el epitelio y la mucosa, y de esta manera producir un efecto desinflamatorio. Se ha visto que el pH, además de la tonicidad, influyen en la eficacia. Cuando las soluciones tienen un pH bajo, tendiendo hacia la acidez, entonces afectan el transporte mucociliar. Lo ideal es que estas soluciones tengan la tendencia hacia la hipertonicidad. Y aquí en este comparativo ustedes pueden ver la solución fisiológica, que cloruro de sodio del 0.9%, donde es más cloro que sodio, y tiene un pH de 5, y tenemos el agua de mar. El agua de mar, además de cloro y sodio, tiene tiene bicarbonato, nitrato, sulfato y otros elementos como el calcio, el potasio, etc. Pero algo muy importante, además de los iones, es que tiene un pH de 8, tendiendo hacia la alcalinidad, y favorece, por supuesto, el transporte mucociliar. Estos iones, por lo menos in vitro, se han visto que pueden reducir la inflamación local y reparar los tejidos, sobre el tejido respiratorio, y en el caso particular del bicarbonato, actuar sobre la formación de costras, hace que el paciente tenga menos costra. Y aquí vemos la diferencial en cuanto al pH de la solución salina, isotónica, y el agua de mar. Y es por eso que se ha popularizado mucho las irrigaciones con soluciones de salina, hipertónica o agua de mar. Si nosotros vemos, a través de los años, los estudios eran de baja calidad y se les daba un nivel de evidencia muy bajito a las irrigaciones. Pero se decía que era opcional si se quería dar, porque en realidad pues no daban un plus a nuestro tratamiento para la rinitis alérgica. Ahora que hay estudios ya de mucho mejor calidad, como estos de 2019, en donde ya
hay metaanálisis incluso, ya se posiciona para la rinitis alérgica como tratamiento coadyuvante, para la rhinosinusitis crónica, incluso para infecciones respiratorias agudas. ¿A partir de qué? De soluciones hipertónicas o soluciones salinas, y esto entonces ya tiene más beneficio. Algo que frecuentemente nos llega a los especialistas son los enfermos que tienen rinitis alérgicas persistentes moderadas o graves. Es decir, pacientes que ya recorrieron muchos consultorios o que simplemente por descuido han abandonado su enfermedad y que cursan con muchos síntomas la mayoría de los días de la semana y la mayoría de las semanas. Este caso aquí nos muestra un patrón totalmente obstructivo, con desviación reversitaria y crecimiento de cornetes, y además rinitis alérgica persistente moderada o grave. Y es aquí donde el otorrino juega un papel importante en todo este complejo multidisciplinario de manejo. Pacientes que no responden al tratamiento médico bien llevado, pero que resulta de que además del problema inflamatorio de la mucosa nasal y los cornetes, pues tienen problemas anatómicos, como en este caso ustedes pueden ver, viendo por atrás al paciente, el reflejo de luz permite inmediatamente ver que hay una división de la pirámide nasal. Aquí no se ve tan claramente como esto, por eso siempre les aconsejo que vean por atrás a sus pacientes para que puedan ver la animación cercana. Y entramos entonces al terreno de las alteraciones anatómicas. Aquí vemos estos cortes coronales en una tomografía computarizada, vemos el aumento de volumen de los cornetes, y en este corte axial se ve la desviación del septum nasal junto con la hipertrofia del cornete. Hacemos una endoscopía, ustedes pueden ver el tamaño del cornete de una forma tan importante, en donde la cola toca prácticamente el septum nasal. Entonces uno dice, ¿cómo respira este paciente? Es decir, no tiene manera de poder respirar. Y entonces ahí es donde entra el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo tiene su pensamiento en tres aspectos importantes: en la mucosa nasal, en la anatomía nasal, que a su vez comprende los cornetes y el septum nasal, y la válvula nasal, por supuesto. Entonces, además de la mucosa nasal, él ve alteraciones estructurales ubicadas en los cornetes, en el tabique nasal y en la válvula nasal. Y esto nos lleva o nos remonta a este estudio que se hizo en España, en donde se trató de buscar cuál era el impacto en la respuesta al tratamiento de la rinitis alérgica cuando había alteraciones anatómicas. Y aquí estos autores pudieron observar que cuando un paciente se maneja adecuadamente pero no responde al tratamiento y ya se descartó falta de apego, eficacia de los medicamentos, etc., entonces uno debe de pensar en alteraciones anatómicas. Y cuando estas alteraciones anatómicas consisten en una desviación del tabique nasal de ambos lados, es decir, bilateral, asociada a una hipertrofia de cornetes grave, el riesgo de fracaso al tratamiento es de 21 veces. Entonces, ustedes se pueden explicar internamente cuántos de sus pacientes con rinitis alérgica que los están manejando muy bien y que no responden, y que los pacientes dicen, ya estoy desesperado, no respondo. Pues no responden porque probablemente tengan desviación del tabique nasal con hipertrofia de cornetes, y eso a ustedes les esté dando 20% de riesgo de fracaso del tratamiento. O bien que tengan ustedes una desviación del tabique de un lado con hipertrofia de cornetes grave, pues les va a dar casi 9%, casi 9 veces, el riesgo de fracaso del tratamiento. Entonces las alteraciones anatómicas deben de estar presentes siempre en todo paciente que no responda al tratamiento médico. Entonces ya el otorrino tiene muchos recursos. Va a ser septoplastia, aunque sea niño, puede ser una septoplastia, puede ser una otorrinoplastia, como en este caso, en donde ustedes ven el cornete muy crecido. Aquí estamos usando radiofrecuencia, y esto lo que va a hacer es de que el cornete entonces lo va a hacer mucho más pequeño, y pues va a permitir que tenga estas imágenes en donde ya se ve totalmente destapada la fosa nasal. ¿Desde qué edad se puede hacer la otorrinoplastia? Pues de acuerdo a este tipo de revisiones sistemáticas, pues se ha incluido niños desde el año de edad hasta los 17. Particularmente, yo no hago otorrinoplastia en un niño de 1 año, pero bueno, el estudio incluyó trabajos que hablan desde el año de edad. El punto es que es un procedimiento seguro cuando se hace en forma adecuada, y se puede utilizar muchas técnicas, radiofrecuencia, microaspirador, etc., y que deja un buen resultado incluso a corto y mediano plazo.
Entonces es algo que sí se puede hacer. Finalmente quiero hablarles del control. El chiste no es llegar a la cima, sino mantenerse en la cima. Uno se siente muy feliz cuando ya controla uno a su paciente. Nuestro enfermo, el papá del niño, nos dice: está muy bien, nunca antes había estado como está ahora. Pero entonces ahora viene el reto de cómo lo voy a mantener. Entonces existen muchas herramientas para poder vigilar el control del paciente con rinitis alérgica. Una de ellas es el RCAT. El RCAT son estos 6 ítems en donde ustedes ven como gestos nasales, estornudos, ojos llorosos, sueño, ¿cómo se llama? Si tiene perros o gatos, y si cómo están las actividades, si han estado controlados los síntomas de la alergia. Cuando hay menos de 21 puntos es pobre control. Pero ahora tenemos una herramienta que es el MassCare. El MassCare es una herramienta que se puede descargar gratuitamente y en donde el paciente se anota sus síntomas, qué medicamentos se está tomando, y eso lo hace todos los días. Aquí le está preguntando, por ejemplo, cómo están de problemáticos los síntomas el día de hoy, y por una escala visual analógica él desplaza aquí la bolita y entonces dice: bueno, estoy aquí, del 0 al 10 estoy aquí, y nos hace un registro que puede ser semanal, mensual o por año. Y cuando ustedes ven que la mayoría de las barritas están en el verde, quiere decir que está bien controlado. Y si está en naranja, quiere decir que no está controlado. Y esta es una manera de poder evaluar a los pacientes y ver si realmente hay un buen control de la rinitis alérgica. ¿Cuál es el futuro de esto? Pues sin lugar a dudas la medicina de precisión. Ya no va a haber escopetazos de vamos a darle la misma receta de cocina a todos los pacientes que lleguen con rinitis alérgica. El objetivo es dar el tratamiento correcto a la persona correcta y en el momento correcto. Y eso implica entonces que vamos a tener que conocer los fenotipos, los endotipos y los biomarcadores para que tengamos un buen control de nuestro paciente, y siempre bajo la concurrencia de varios especialistas. Es decir, el médico de primer contacto como un profesional que se va a encargar de atender a los pacientes leves, no complicados, y que va a ser una buena referencia al neumólogo, al otorrinolaringólogo o al pediatra. Y ellos en conjunto van a permitir controlar la rinitis y las multimorbilidades. Muchas gracias. La exposición del doctor Mauro Madero con rinitis alérgica, innovación en el tratamiento. Bueno, buenos días, qué gusto estar aquí con todos ustedes, compañeros, colegas otorrinolaringólogos. Yo soy alergólogo, como me presentaron. Tengo ya algunos años trabajando en un área que a mí me gusta mucho, me apasiona, que es la alergología. La rinitis alérgica, pues como les pasará a ustedes, es una de las patologías que, por lo menos en mi práctica, vemos todos los días. No falla el paciente con rinitis alérgica. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista del alergólogo ciertos aspectos que estaba un poquito oyendo la entrevista, la charla anterior, y bueno, ojalá no haya mucho overlap, pero vamos a verlo desde el punto de vista del alergólogo, ¿no? Vamos a hablar sobre rinitis alérgica y ciertas pautas nuevas del tratamiento, cosas muy interesantes. Estos son mis conflictos de interés, para que todos los conozcan. Y empiezo mi charla con esta primera diapositiva. Miren ustedes, en el International Journal de Otorrinolaringología Pediátrica, ¿no es verdad?, en el 2019 se preguntaban: ¿será que pronto todos los niños tendrán rinitis alérgica? Esto no es un journal de alergia, es un journal de ORL, de otorrinos. Pero efectivamente, cada vez vemos más pacientes con rinitis que terminan siendo muchas veces rinitis alérgicas. Entonces, en este paper empiezan a hablar sobre cuáles serían las posibles causas de por qué se ven tantos casos. Y efectivamente sabemos que existe un factor genético que tiene una relación en el desarrollo de estas patologías. Y también, pero dicen, deben haber otros factores, los factores epigenéticos, ¿no es verdad? Algo pasa en el útero, algo pasa durante el desarrollo de nuestros pacientes, serán los virus, y más o menos un punto de esta conversación es eso.
cuando hablamos de rinitis alérgica, no estamos hablando de un solo síntoma, una sola enfermedad, un solo tratamiento, no, sino siempre es un conjunto de factores que nos van a llevar a ese diagnóstico y a ese tratamiento óptimo para nuestro paciente. Rápidamente, ustedes lo saben muy bien, es un problema mundial. Se piensa que más o menos 400 millones de personas tienen rinitis alérgica en el mundo. Y un dato importante, se piensa que por lo menos el 40% de la población está sensibilizada a proteínas del ambiente. Esto va a resultar entonces sí en una buena proporción de pacientes que van a terminar teniendo rinitis alérgica. Hay muchos sensibilizados, algunos van a tener síntomas, o bastantes van a tener síntomas. Entonces, modernamente se habla de una buena prevalencia de rinitis alérgica. Esto va a incidir en ese impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y en esa carga económica para los pacientes y para los gobiernos del mundo. Porque cada vez se ven más pacientes, especialmente en donde hay más estudios en países anglosajones. Más de un 200% de incremento de casos de rinitis alérgica. Es principalmente una enfermedad de la juventud. La vemos más desde la infancia, en niños, en adolescentes. Cuando se hacen estudios preguntándole directamente a médicos, ¿no, verdad? o se ven diagnósticos médicos, se piensa que la tasa de prevalencia es del 13%. La mayoría de los pacientes van a desarrollar sus síntomas de rinitis alérgica antes de los 20 años. Y de ese grupo, la mitad van a tener síntomas antes de los 6 años. Y se piensa, según algunas series, que el pico de diagnóstico estaría entre los 24 y los 29 meses de edad. Entonces son esos pacientes que todos conocemos, que muchas veces han pasado ya por muchos médicos, que tienen muchas molestias, que los devuelven a la escuela porque tienen esas gripes que piensan que van a contagiar a todo el mundo, que tienen toses, esas toses que no paran, que le han quitado muchos alimentos. Muchos padres llegan a nuestro consultorio desesperados porque nadie le para la gripe a nuestros pacientes. Eso lo hemos visto todo. Estos son al final personas que por ese peregrinar muchas veces o por ese fin de sus síntomas, pues ven una reducción grande en diferentes scores de su calidad de vida. Al final que redunda en una reducción de la salud física, económica y social de nuestros pacientes. Entonces yo como alergólogo y como el pan del día a día, siempre me gusta a mí enfatizar que la nariz, que ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, no es ese órgano pequeñito que no molesta, sino que como todos aquí lo sabemos muy bien, siempre hay que darle su importancia porque puede alterar esa calidad de vida de nuestros pacientes. Aunque sea el órgano más pequeño o uno de los más pequeñitos, puede molestar muchísimo. Seguramente el colega anterior, ya dio la definición. Ustedes la conocen bien, pero aquí yo quiero solo recalcar una cosa. Lo sabemos bien, es un cuadro caracterizado por síntomas de hipersensibilidad nasal inducidos por una inflamación mediada inmunológicamente, la mayoría de las veces por IgE, tras la exposición de las mucosas a los alérgenos. Pero yo subrayo aquí esto, la inflamación inmunológicamente mediada. Ese es el target de nuestro tratamiento. Eso es la inflamación, es lo que da también el diagnóstico. Si el paciente lo comprobamos, podemos diagnosticar esa rinitis alérgica. Entonces, hay un conjunto de mediadores que están actuando al final para producir los síntomas de nuestros pacientes. Esto también seguramente ya se ha hablado, pero si estamos hablando de rinitis alérgica, tenemos que hacer esa nueva división, ese nuevo fenotipo que ha aparecido desde hace más o menos unos 10 años. Tenemos que hablar de eso. Existe, y ustedes lo saben bien, la rinitis alérgica clásica, por decirlo así. Pero también ahora hay un nuevo fenotipo de rinitis alérgica local. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero ya no podemos descartar a un paciente con rinitis y que no le encontremos sus pruebas cutáneas de alergia o de IgE específica, ya no podemos decir 100%, tú no tienes pruebas positivas, entonces tú no eres alérgico, porque quizás estamos enfrente a una rinitis alérgica local. Hay que hacer una investigación mayor.
La rinitis alérgica en niños, rápidamente, se parece sí a la de los adultos, pero tenemos que tomar en cuenta esas particularidades de los niños. Estos son pacientes que también pueden presentar rinitis alérgica local. El tratamiento se basa en esos mismos principios que en el adulto, pero adaptados a los niños. Ahora, vamos a hablar de que existen tratamientos o que modernamente necesitamos utilizar tratamientos que sean específicos para la población de la que estamos hablando. Entonces, ya esto de adaptar los tratamientos a los niños porque son más chiquitos ya no debería ser la finalidad de las moléculas que utilicemos. Pueden utilizar inmunoterapia y, como siempre, pues hay que educar y tener en cuenta las comorbilidades que pueden irse presentando en la rinitis alérgica. 2 segundos sobre la rinitis alérgica local. Como les decía yo, es un nuevo fenotipo de rinitis alérgica. A mí me desespera esto de rinitis alérgica local, porque básicamente estamos hablando de lo mismo, son rinitis alérgicas. Espero que con el tiempo se creen o mejores nombres o una forma de diferenciarlas de otra manera. Al final, es un fenotipo que empieza temprano en la vida y que es persistente. Ya hay series a 10 años por lo menos de pacientes en los que se ha visto que la rinitis alérgica local no evoluciona a lo que podríamos hablar de una rinitis alérgica clásica, o sea, con presencia de anticuerpos en otras partes del cuerpo, de nuestro organismo, que no sean la nariz. Son pacientes que pueden tender al empeoramiento, o sea, sus síntomas nasales empeoran y traen complicaciones, como el asma y la conjuntivitis. Y que un buen grupo reaccionan bien a las pruebas de provocación nasales con aeroalérgenos. En algunas series pues, se ha visto que esos síntomas pueden ser activados por ácaros del polvo, especialmente el de Dermatophagodius streptococcus, la alternaria y epitelios animales. Entonces,